Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en ese admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos que al venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Recibimos la bendición con Jesús sacramentado. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, Reina de México, Jesús, sacerdote eterno, Jesús, sacerdote eterno, santifica a tus sacerdotes, diáconos y seminaristas. Jesús, sacerdote eterno, santifica a tus sacerdotes, diáconos. Pedimos a Dios por nuestros hermanos difuntos que en esta pandemia fueron llamados a la presencia de Dios. Pedimos especialmente por el alma de nuestros hermanos José Adrián Sánchez Hernández, José Hernández Cadena, José Margarito Candelario Sánchez Reyes, para que Dios en su infinita misericordia les conceda el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas y el descanso eterno. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Si por tu sangre preciosa, Señor, sus almas les habéis redimido, descansen en paz de las puertas del infierno. Al paraíso los lleven los ángeles, a su llegada los reciban los mártires
y los introduzcan en la ciudad santa de la Jerusalén celestial. El coro de los ángeles los reciba y junto con Lázaro, pobre en esta vida, tengan descanso eterno. Descansen en paz. Nos despedimos de Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Piedad, ten piedad de nosotros. Oh, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. A Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. A Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y
nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. A Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. En esta celebración eucarística pedimos a Dios por el eterno descanso de Ángeles García Sosa, difunta, para que Dios le conceda el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y el descanso eterno. Y pedimos a Dios por Isabel García, para que Dios le llene de sus gracias y bendiciones. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros, por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento y escuchamos con atención la palabra de Dios. El profeta Jeremías nos recuerda que nuestra confianza en Dios es primordial. El confiar demasiado en el hombre y olvidarnos de Dios perjudica nuestra relación con Él y con los demás. Escuchemos con atención esta primera lectura. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En el año de sequía no se marchitará, ni dejarás de dar frutos. Palabra de Dios. El Salmo 1 nos invita a confiar en el Señor, cumpliendo sus mandamientos. Así Él protegerá nuestro camino y en todo tendremos éxito. Cantemos al Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el
Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. San Pablo advierte que negar la resurrección de los muertos es negar la resurrección de Cristo. En la resurrección se basa toda nuestra fe. Sin resurrección nada tiene sentido. Cristo fue el primero de todos. Como Él resucitó, resucitaremos también nosotros. Escuchemos atentamente. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. San Lucas nos presenta hoy las bienaventuranzas que Jesús proclama y exponen el espíritu del reino de Dios. Nuestra actitud ante las cosas del mundo nos da la medida de nuestra creencia en Dios y en su palabra. Todos de pie, por favor. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reinarán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Estamos reunidos en esta noche en la casa de Dios al final de este día que Dios nos ha permitido una vez más congregarnos ante su presencia. En este día, como Iglesia y pueblo de Dios, celebramos el domingo número 6 de nuestro tiempo ordinario. Y la palabra de Dios versa en un tema general de las lecturas. El tema principalmente es la confianza. Hemos escuchado en la primera lectura a la persona del profeta Jeremías. Jeremías, que es aquel profeta que Dios le dijo: te conozco desde el seno materno, yo te formé desde el vientre de tu madre. Y entonces Dios conoce a Jeremías perfectamente. Y ahora que Jeremías es ese profeta, Dios le concede la gracia de ser ese transmisor, de ser ese portavoz de Dios. Y entonces Jeremías comienza diciendo al pueblo: esto dice el Señor. ¿Qué dice Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor. Por una parte, Dios llama al hombre maldito,
Pero por otra parte, Dios llama al hombre bendito. Pero habremos de explicar correctamente estas palabras. Estas palabras pueden sonar fuertes, pueden sonar hasta cierto grado agresivas. Porque ustedes podrán decir, ¿por qué Dios maldice al hombre? Dios no maldice al hombre, sino que reprende la acción que el hombre hace. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que Jeremías, Dios lo formó, Dios lo conoce, en convicción con ello, el hombre, ¿dónde deberá de tener puesta su confianza? El hombre deberá de tener puesta siempre su confianza únicamente en Dios. Pero a veces lo cierto es que no. Lo cierto es que el hombre, cuando Dios le va dando la gracia de tener bienes, de tener cosas, de tener recursos, lo malo no es que el hombre lo vaya obteniendo, sino que al paso de la vida que el hombre lo va obteniendo, el hombre se va olvidando de Dios. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque el hombre no deberá de tener puesta su confianza en los bienes de este mundo. El hombre deberá de tener puesta siempre su confianza en Dios. Entonces veamos que Dios habla de la acción que el hombre hace. ¿Por qué? Porque recordemos cuando Dios en el libro del Génesis maldijo. ¿A quién maldijo Dios? Maldijo a la serpiente. ¿Y qué le dijo Dios a la serpiente? Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales y bestias salvajes. Ahí Dios no maldijo al animal, Dios maldijo al demonio, a Satanás. Y entonces veamos que el mismo demonio, el mismo Satanás, es el que hacen actuar al hombre mal. Satanás, el demonio, es el que hacen actuar que el hombre principalmente deje de confiar en Dios y que comience a confiar en sí mismo. Veamos propiamente que ese es el actuar, ese es el proceder del demonio. ¿Cuál es el trabajo del demonio? El que el hombre deje de confiar en Dios y que el hombre confíe más en sí mismo. Y entonces Dios maldice la acción del hombre. Dios no maldice al hombre directamente. ¿Por qué? Porque el demonio es el que hace pensar al hombre: tienes dinero, tienes casas, tienes carros, tienes trabajo, tienes familia, ¿para qué buscas a Dios? Ese es el trabajo del demonio en el pensamiento del hombre. Imaginemos cómo trabaja el demonio en el hombre. ¿Para qué buscan a Dios si ya tienen todo? ¿No? Lo que Dios nos dice en esta noche en el profeta Jeremías dice no. Lo que nosotros siempre debemos de tener firme es puesta nuestra confianza en Dios. El Salmo responsorial número 1, ¿qué era lo que le cantábamos a Dios? ¿Qué le decíamos? Dichoso el hombre que confía en el Señor. La confianza, como decíamos, la confianza es un hilo muy delgado que fácilmente se puede romper. Entonces, la confianza no se compra, la confianza se
se gana. Y entonces nosotros la confianza de Dios no la podemos comprar, no las debemos de ganar. ¿Por qué? Porque a veces decimos, Padre, mire que yo a Dios le he pedido tanto y tanto, y Dios no me da todo. ¿Por qué Dios no te lo dará? Porque no te tiene aún todavía la suficiente confianza. Y para que te la tenga, te la debes de ganar. Entonces nosotros veamos que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos va viendo y Dios nos va confiando. Pero en la medida que Él va viendo que vamos confiando en Él, Él principalmente a nosotros también nos va confiando más. Nosotros veamos cómo dice este salmo: dichoso el hombre que confía en el Señor. Nos hace una invitación este salmo a que confiemos más en Dios, que confiemos únicamente en Él. ¿Por qué razón? Porque sabemos perfectamente que el hombre es frágil, el hombre es débil, el hombre fácilmente puede ofender a Dios. El hombre a veces no confía en Dios, a veces confía más en la bruja, en el brujo, en la hechicería, en la magia, en el amuleto, en la sábila, en la herradura, en los ajos, en todas esas cosas que no vienen de Dios, sino que vienen del demonio. El hombre no confía en Dios, sino el hombre confía en las cosas que no vienen de Dios. Por eso dice este salmo: dichoso el hombre que confía en Dios. Nosotros, Dios nos llama dichosos porque sabe que confiamos en Dios. Pero ¿cuántos de nuestros hermanos no confían en Dios, sino andan confiando en todas esas cosas directamente que no vienen de Dios? ¿Sí? Y ahora la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ¿qué es lo que nos dice? Hermanos, predicamos a un Cristo muerto, pero también predicamos a un Cristo resucitado. Y entonces decimos como que ya las lecturas se salieron de órbita. Las lecturas nos vienen hablando de la confianza y ahora San Pablo nos habla de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué nos habla San Pablo de esto? Para decirnos que no confiamos en un Dios que está muerto, sino confiamos en un Dios que está vivo. En la cruz que ustedes ven al frente, Cristo está crucificado y está muerto, pero en el sagrario Jesucristo está vivo. Entonces, como iglesia, como bautizados, no andamos confiando en un Dios muerto, sino confiamos en un Dios que está vivo. Entonces nosotros veamos cuántos de nuestros hermanos no confían en Dios, sino confían en otras cosas. Confían en otras cosas que no vienen de Dios y que no son, que están vivas. Y termina entonces el Evangelio que nos hablaba y nos decía San Lucas. San Lucas nos hablaba en modo de comparación. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Pero también dice: pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Los pobres, ¿en quién tienen puesta su confianza? En Dios. Los ricos, ¿en quién tienen puesta su confianza? En el dinero. Y eso es real. Que nosotros veamos que los pobres confían en Dios y los ricos confían en su dinero. Pero recordemos que el dinero no los va a salvar. Lo que los va a salvar serán las obras que hayan hecho
con ese dinero. ¿Por qué? Porque el cielo no se compra, el cielo se gana. ¿Cómo nos vamos a ganar el cielo? Con las obras que hagamos. Entonces veamos que por eso San Lucas dice, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Veamos que una persona pobre, cuando está triste, cuando está desconsolada, ¿en quién se consuela? En Dios. Pero el rico, cuando está triste, cuando está desconsolado, ¿en dónde se consuela? En su dinero. Y una persona decía, padre, yo cuando estoy triste o cuando me peleo con mi esposa, con mi esposo, me voy. Me salgo de la casa y me voy de compras y compro. Regreso a la casa y ya estoy bien. ¿Dónde se consuela esa persona? En su dinero. Y veamos cómo Dios dice que los pobres se confían en Dios. Veamos propiamente a qué nos invita Dios, a que tengamos siempre esta pobreza, pero principalmente esta pobreza en el corazón. Esta pobreza nos invita a Dios que la tengamos siempre del corazón. Esa pobreza en el interactuar con los demás. Esa pobreza en el trato con los demás. En eso se ve la pobreza de una persona. Pero también nos invita San Lucas y Dios mismo a tener una riqueza, pero no una riqueza material, sino más bien a tener una riqueza espiritual. ¿Y cómo es esa riqueza? Cuando nosotros rezamos por las mañanas, cuando asistimos a misa, cuando comulgamos, cuando nos confesamos, cuando hacemos obras de misericordia, obras de caridad, entonces ante Dios nos vamos enriqueciendo. Pero veamos que Dios no quiere que nos hagamos ricos materialmente. Dios quiere que seamos ricos espiritualmente. Pidamos a Dios que verdaderamente siempre tengamos un corazón pobre y siempre seamos ricos espiritualmente. Que así el Señor nos lo conceda. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar. En Cristo nuestro Señor. Hermanos, unidos como una gran familia, congregada en torno a la mesa de la Eucaristía, elevemos nuestras oraciones al Padre por las necesidades de su Iglesia. Digamos juntos: te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que aún en la adversidad continúe realizando con audacia su misión de anunciar el Evangelio y conducir a la humanidad al amor de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el bienestar y la paz social en nuestras comunidades, para que nos comprometamos cada día más en la transformación de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Por la salud de los hermanos que padecen en el cuerpo y en el espíritu, para que el Señor nos conceda las gracias necesarias para dejar de un lado nuestro egoísmo y entregarnos al servicio de los demás. Roguemos al Señor.
la fidelidad y la unidad en nuestra comunidad parroquial, para que por medio del encuentro cotidiano con Cristo se fortalezca nuestra fe y se perfeccione nuestra caridad. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por el eterno descanso de Ángeles García Sosa, para que Dios le conceda el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y el descanso eterno. Oremos a Dios. Pedimos a Dios por Isabel García, pedimos por la parroquia de San Agustín, Chiautla de Tapia, para que Dios le conceda crecer en la fe y en el amor a Jesús Eucaristía. Pedimos por cada uno de nuestros hermanos que participan de esta Eucaristía a distancia y por nuestros hermanos aquí reunidos, para que Dios, que conoce cada una de sus necesidades, atienda favorablemente a cada uno de ellos. Oremos al Señor. Pedimos a Dios por nuestros hermanos difuntos, José Adrián Sánchez Hernández, José Hernández Cadena, José Margarito Candelario Sánchez Reyes, para que Dios les conceda y les otorgue el perdón de sus pecados y los haga partícipes de formar parte de su reino en la gloria eterna del Padre. Oremos a Dios. Dios nuestro, tú que llamas a tus hijos a la verdadera vida para formarlos con tu palabra y nutrirlos con tu pan, concédenos aquello que te presentamos con plena confianza. Por Cristo nuestro Señor. Tomamos asiento, presentamos a Dios los dones del pan y del vino. De pie.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo el haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. De pie, por favor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu hija Ángeles García Sosa, que has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte con Cristo, comparta también con Él la gloria de la eterna resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de Isabel García y de toda nuestra parroquia de San Agustín Chautla, para que nos haga crecer en la fe y en la confianza a Jesús Eucaristía. Pedimos por nuestros hermanos que nos siguen a distancia en esta celebración eucarística, para que les llene de sus gracias y de sus bendiciones abundantes. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un gesto de reverencia como signo de comunión fraterna. Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, los invitados a la cena del Señor. Jesús nos invita a este banquete de salvación, estando debidamente preparados. Nos acercamos a participar de este preciado don de vida. Hermanos, los que estemos preparados para recibir la comunión, hacemos una en cada pasillo, a distancia.
Hacemos la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia, según tu corazón. Amén. oremos. Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento, por el cual verdaderamente vivimos, por Cristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición de Dios, tomamos asiento unos segundos de favor. De parte del Padre Alfredo Báez Vélez, tengo la encomienda de presentar al nuevo vicario, Padre José Bredy Sánchez Hernández, originario de Ciudad Cerdán. Padre, la parroquia de San Agustín Chiautla le da la más cordial bienvenida. Pido a todos lo recibamos con un fuerte y caluroso aplauso. Bueno, agradecemos a Dios esta oportunidad que nos permite de estar en esta parroquia. Principalmente, a veces es muy poco lo que venimos a enseñar, pero es mucho lo que venimos a aprender de cada uno de ustedes. Principalmente, como lo ha dicho el Evangelio, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. En medio de los pobres encuentras a Dios. Te das cuenta que Dios verdaderamente existe. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos pone en el camino de la vida para poder compartir esta experiencia como pastor y ustedes como ovejas del Señor. Muchísimas gracias por este acogimiento y por este recibimiento a un servidor, y pedimos a Dios que nos conceda la gracia de caminar juntos y propiamente de crecer humana y espiritualmente para bien y para gloria de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Muchísimas gracias, y lo que podamos hacer por cada uno de ustedes en la dimensión espiritual, ojalá que se puedan acercar con confianza a un servidor. Pido a Dios que les bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Si por tu sangre preciosa, Señor, sus almas les habéis redimido, descansen en paz. De las puertas del infierno al paraíso los lleven los ángeles, a su llegada los reciban los mártires y los introduzcan en la ciudad santa de la Jerusalén celestial. El coro de los ángeles los reciba
y junto con Lázaro, pobre en esta vida, tengan descanso eterno. Descansen en paz. Nos encomendamos a la protección maternal de María y le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas las partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta oración última que hicimos por los fieles difuntos es por todos los fieles difuntos de cada uno de ustedes que hace tiempo y en esta pandemia fueron llamados a la presencia de Dios. Oremos constantemente a Dios por ellos, para que pronto salgan del lugar donde se encuentran y muy pronto vayan a gozar de la presencia del Señor. Pido a Dios que les llene de sus gracias y de sus bendiciones en abundancia. Hermanos, nos podemos ir en paz. Nuestra Santa Misa Dominical ha terminado. Que todos pasen una muy buena noche, buen inicio de semana. Dios les cuide y les bendiga a todos.